Buenas noches, amigos de Sombras en la Oscuridad de MX. Bienvenidos a este canal, su canal. Bienvenidos a este segundo podcast en el cual vamos a hablar de un tema que tiene mucho tiempo pero sigue siendo impactante como la primera vez, pues a fecha de hoy, 2021, el caso de Elisa Lam sigue siendo un gran misterio. Para hablar de este tema de Elisa Lam hay que hablar de dos protagonistas de esta historia. El primer protagonista no es una persona, sino un lugar, el famoso y conocido Hotel Cecil, que tiene una historia, además de la de Elisa Lam, historia antigua que es muy sorprendente y muy sospechosa. Por ejemplo, para empezar sobre el tema, el Hotel Cecil fue inaugurado alrededor de los años 20, por ahí del 1925 para ser más exacto, en la época en que Estados Unidos, sobre todo la ciudad de Los Ángeles, vivía en una época muy glamurosa. Ese hotel se tenía pensado ser para la gente más adinerada, con mayores lujos que pudiera pagarse. Pero en el año de 1929 pasó una crisis económica en Estados Unidos de las más difíciles, al punto de que es conocida como el crack del 29, donde la mayor parte de la gente adinerada de Estados Unidos, sobre todo de esa región de Los Ángeles, de un día para otro, básicamente lo perdieron todo. Entonces, a partir de esos momentos, de ese declive en la economía, el Hotel Cecil empezó a ir en picada, pues se invirtió mucho dinero para al final ya no recuperar esa inversión. Lo mantuvieron, sobre todo me imagino que era para este poder sacar ganancia de lo que habían invertido, pero se convirtió de ser un hotel de lujo, pasó a ser a un hotel básicamente de mala muerte y de muy baja reputación. Entonces, a partir de ese momento del crack de 29 empezaron a ocurrir situaciones muy densas, muy negativas para el hotel. Como por ejemplo, en ese hotel hubieron una cantidad de suicidios enormes. Y no solamente suicidios, sino también homicidios. Mucha gente ha muerto en el Hotel Cecil. De hecho, el primer suicidio en el Hotel Cecil fue en el año de 1931. Fue un pasajero o ¿cómo decirlo? Alguien que se hospedaba en ese lugar. Se llamaba W.K. Norton. Él tenía 46 años y se había registrado con otro nombre. Él murió en su habitación en la que se había hospedado, y había ingerido medicamentos venenosos, o sea, había ingerido veneno o algún tipo de medicamento que le había causado daño. Tiempo después, un año aproximadamente, en 1932, Benjamin Donji, algo así se pronunciaba el nombre, de 25 años, también fue encontrado muerto. Lo encontró en la mucama y se había disparado en la cabeza. Y de hecho puedo hacer un listado. En el 1934 también, en julio, el sargento médico del ejército norteamericano, se llamaba Luis Borden, de 53 años, se rebanó el cuello en su habitación con una navaja. Había escrito notas de suicidio. Y muchos, en el 1937, Grace Magro, algo así se pronuncia, cayó de una ventana del noveno piso y su cadáver quedó enredado. Sí, se quedó enredado en los en los cables telefónicos. Y hubo una lista interminable en 1944 con un joven de 19 años. En el 39 con un Erwin Noble de 39 años. O sea,
una cantidad enorme de suicidios. O sea, esto solamente es una pequeña lista. Ha habido más suicidios de ahí. De hecho, también hay un caso, hecho muy famoso, de un asesinato de una actriz de en ese entonces conocida como la Dalia Negra, una joven que aspiraba a convertirse en una actriz famosa de Los Ángeles, Hollywood, pero la encontraron muerta y descuartizada en ese hotel. Entonces se dice que, bueno, mejor dicho, mucha gente cree que tanta historia, tanta cosa negativa, asesinatos, suicidios y todas esas cosas que se acarrean, piensan o se decía que el hotel fue construido en un antiguo cementerio indio o cosas, algo así por el estilo. Pero lo más probable es que todas esas cuestiones que ocurrieron de cosas malas así de ese estilo fue más que nada por el hecho de ser ya un hotel barato, o sea, donde cualquier persona con poco dinero este, podría hospedarse en ese lugar. Porque fácil dinero se puede conseguir en cualquier parte, siendo honestos, haciendo cosas malas, sobre todo si eres bueno, esos cuartos eran tan baratos que podrían ser ocupados por cualquier persona que consiguiera un poco de dinero, y gente con familias desestructuradas, o sea, que sufrieron violencia y ese tipo de cosas, que tenían más que nada esa tendencia de violencia. Era muy lógico que encontraran ese lugar. Asesinos seriales, muchos asesinos seriales reconocidos, este en mundiales, por decirlo así, o de Estados Unidos, que tuvieron una historia en Estados Unidos, se hospedaron en algún momento en ese hotel. Entonces, es lógico, yo digo que es lógico que por la cuestión de lo barato que fue ese hotel, sucedieron esas cosas. Y sobre todo los suicidios pasaron en la época del crack de la economía, donde la economía se fue a la mierda. O sea, obviamente cuando pierdes todo tu dinero, pierdes en lo que habías invertido, pierdes a tu familia, pierdes el lugar donde vivías y sientes que no hay a dónde ir, y tu solución es me voy a suicidar, pues es lógico. Entonces no hay nada paranormal en esa cuestión, así como lo planteaban los demás, como las demás personas, como esta se diría del cementerio indio, magia negra y esas cosas. Entonces, bien, entonces ya hablamos un poco de el Hotel Cecil. Tuvimos la historia de ese hotel, hablando un poquito en perspectiva o al grosso modo. Ahora hablemos de la siguiente protagonista. La protagonista importante de esta historia es la joven Elisa Lam. Ella era una joven de descendencia asiática que vivía en Canadá. Ella se llamaba Elisa Lam, o también conocida en su nombre en japonés Lam Hoji. El nombre es en chino tradicional, ese era el nombre, pero la conocían más como Elisa Lam, ya en su nombre usual en su hogar en Canadá, en la escuela y todo eso. Ella era una joven universitaria que estudiaba en Toronto, tengo entendido. No recuerdo el nombre de la universidad, pero era una de las universidades más importantes de Canadá. Pero ella no aparecía registrada en esa universidad por algunos problemas que ella tenía. Entonces, unos problemas que en algún momento vamos a tomar para que tenga sentido. Estos problemas que ella tenía son los que le dan sentido a casi todo lo que ocurrió. Pero muy bien. Ella era una joven de aproximadamente 19 años en el 2013. Más o menos, unos 19 años, 20 años aproximadamente. No, de hecho 20 y pico, no estoy seguro. De los 20, más o menos. Ella nació en el 91. Para el 2013, unos 20 y tantos. Ella decidió tomar un viaje de Estados Unidos, de Canadá a Estados Unidos. Hay bueno, no sé si todavía, pero un tren o algo así, una red ferroviaria que manejaba
de ciudades de Canadá conectado a ciudades de Estados Unidos. Ella decidió tomar ese viaje por tomarlo como una manera de disfrutar o de aprender de sí misma, porque ella estaba enferma. Esos problemas que ella tenía eran problemas de depresión y bipolaridad. Ella ya era un caso tratado médicamente, ella tomaba medicamentos y aparentemente ella tomó ese viaje como para experimentar de ella sola vivir esa experiencia, teniendo esas enfermedades, alejándose un poco de lo cotidiano, de lo que ella vivía. Entonces ella decidió tomar ese viaje, iba a pasar, ella vivía en Vancouver, me imagino que tomó desde Vancouver y iba a llegar hasta un pueblito después de Los Ángeles. No recuerdo muy bien el pueblito, pero era un pueblito más pequeño a comparación de lo grande que son Los Ángeles. Entonces, esa era la idea. Ella llega del viaje desde Vancouver. Su penúltima estación, que sería Los Ángeles, ella se queda ahí, se hospeda en el Hotel Cecil. Pues a esa fecha seguía siendo uno de los hoteles más baratos. Entonces, ella decidió hospedarse en ese lugar donde ya había problemas con la delincuencia, con gente vagabunda, por decirlo así, viviendo en esos cuartos. Ese hotel es gigantesco, cuenta con 600 habitaciones, cuenta con 600 habitaciones. Obviamente no iban a tener total control de las habitaciones los empleados, entonces algunas habitaciones eran habitadas por gente este de gente indigente. Entonces ella se hospedó ahí, no tenía mucho dinero, entonces la hospedaron con una habitación compartida y ella compartió habitación con dos chicas. Solamente que esas chicas vieron que Elisa se comportaba de manera extraña, obviamente es por su enfermedad. Entonces ellas se asustaron un poco de ella. Lo que hicieron fue hablar con el, no sé decir si gerente o algo así, para que hicieran algo al respecto con esa mujer de comportamiento tan extraño. Entonces lo que hicieron, imaginando que ellos ya estaban acostumbrados a que pasaran esas cosas raras o tratar con gente tan extraña, entonces lo que hicieron fue darle un hospedaje a Elisa a su propio cuarto sin compartirlo con nadie, un cuarto individual. Y aquí vienen varias cosas. Como sabemos o como les acabo de contar, Elisa Lam fue diagnosticada y tratada con medicamentos por depresión y ansiedad. Ella siempre tenía contactos con sus padres, ya sea llamada, mensaje, pero contacto siempre había. Cuando de un día a otro dejó de haber ese tipo de comunicación, ella no respondía a los mensajes, no no hacía llamadas, el teléfono estaba apagado prácticamente, sus padres trataron de contactar y no había respuesta. Y resulta ser que los padres, alarmados por ese comportamiento tan extraño, porque ella ya había viajado desde Vancouver, desde Toronto a esa parte de Los Ángeles, y en ese trayecto nunca apagó el teléfono. O sea, nunca era de que no mandaba mensajes o no respondiera mensajes o no mandara llamadas o no respondiera llamadas. Eso fue extraño para sus padres, entonces ellos alertaron a la policía. Los policías llegan al hotel y no la encuentran. Desapareció completamente, sin dejar ningún tipo de rastros. Llegaron a la habitación, pero, o sea, no había nada fuera de lo normal. No podían los policías entrar a las demás habitaciones solamente porque sí, a tratar de buscarla, porque necesitaban algo llamado causa probable, tengo algo así entendido. O sea, no solamente tener algo que compruebe la sospecha de que ella llegue a estar ya sea escondida o secuestrada, retenida contra su voluntad en alguna habitación, pero al no tener ninguna causa probable no podían registrar las demás habitaciones. Entonces lo que pasó de ahí fue empezaron a investigar. En esa pequeña investigación
una última persona llegó a ver a Elisa Lam y fue una bibliotecaria, librera, o sea, no era una biblioteca, pero era un lugar donde estaban vendiendo, donde vendían libros. Ella entró muy alegre y fue lo que la librera destacaba mucho de ella, que la conoció y era una chica muy alegre, muy animosa, muy, no sé, con mucha energía. Ella entró buscando un libro, lo encontró, pero al momento de querer llevárselo, vio que era un libro muy pesado, que iba a ser mucho problema el estarlo teniendo en el resto de su viaje, así que no se lo llevó. Pero eso fue lo que destacó la bibliotecaria, la librera, de que era una chica muy, muy alegre. Entonces, pensándolo en esta perspectiva, Elisa Lam, ella tenía una bipolaridad clara, entonces pudo haber sido un punto en el que ella estaba ya en una etapa maníaca, porque la bipolaridad tiene esas etapas de emocionales que son muy extremas. O sea, si estás feliz es muy feliz, muy animoso, muy alegre, muy, por decirlo, maníaco, por decirlo así, muy exagerado. Y cuando estás deprimido es una depresión al punto de que te quieres morir o así, por decirlo así. Entonces, al parecer, la librera, cuando se topó con Elisa en esa última vez que se vio, fue en una etapa maníaca, porque aparentemente Elisa no estaba tomando sus medicamentos que para tratar su enfermedad. Entonces, bueno, ella fue la última persona que vio a Elisa en persona, valga la redundancia, pero tiempo después, alrededor de casi 2 semanas aproximadamente, la policía en la investigación se frustró al punto de no saber nada, así que recurrió a liberar el último video, bueno, mejor dicho, se liberó un video donde fue vista por última vez a Elisa Lam. Yo sé que la mayoría ya ha de haber visto ese video, porque ese video es del 2013, del 13 de febrero de 2013 o algo así. Entonces es algo que se hizo viral ya desde hace bastante tiempo. Entonces, igual trataré de poner aquí en la descripción el video. Todavía el video se puede encontrar en YouTube, pero igual yo les pongo aquí el enlace, donde se ve a Elisa Lam entrando a un elevador y ella se comportaba de una forma muy, muy extraña, de forma errática, tenía movimientos no muy naturales de una persona. Les puedo describir la escena y es Elisa Lam entrando a los elevadores, bueno, al elevador, y empieza a picar unos números, pero el elevador no se cierra, se queda abierto. Entonces Elisa se ve que se asoma de fuera del elevador y se vuelve a meter, pero ahora comportándose como si estuviese asustada. Pareciera como si tratara de esconderse, o sea, como si hubiera visto a alguien, se asustó y volvió a meterse. Se vuelve a asomar, se sale del elevador y desaparece primero por unos instantes porque se mueve como a su mano izquierda a la perspectiva de la cámara. Sale, se tarda un rato, el elevador no se cierra. Ella no estaba dentro ni cerca de la puerta, pero el elevador seguía abierto. Se vuelve a meter, empieza a presionar más botones, aparentemente de forma desesperada, porque se acercó completamente a los botones y empezó a picar de uno por uno, tratando de que, me imagino yo, tratando de que se moviera. Y el elevador no se cerraba, en ningún momento el elevador se cerró. Ella vuelve a asomarse y se esconde en un ángulo que podría darse a tratar de que no la vieran desde afuera. Ella se pone en esa posición, se vuelve a asomar, se regresa escondida, vuelve a salir por última vez
el elevador se cierra, se vuelve a abrir, no hay nadie, a menos que Elisa esté presionando los botones por fuera, pero es muy poco probable. Bueno, yo creo que es poco probable porque se tardó demasiado. Se cierra otra vez el elevador y cuando vuelve a abrir la puerta ya es otro piso. De ahí ya no se vuelve a ver a Elisa. Entonces la policía libera ese video tratando de recibir ayuda de alguien que me imagino que para que el público encontrara pistas, pero resulta que no sirvió de nada, no encontraron pistas. Después, aproximadamente 2 semanas de que desapareció Elisa Lam, para ser más exacto, el día 19 de febrero, tengo entendido. No recuerdo bien en qué día desapareció y en qué día volvió. Bueno, tengo entendido que el día importante es el día 19 de febrero. Y lo que pasó fue que en el Hotel Cecil empezaron a recibir quejas continuas de diferentes personas hospedadas en ese hotel sobre que el agua tenía algún problema. O sea, de que de repente salía de color, de repente tenía sabor el agua no debe de tener sabor, tenía un sabor como algo dulce, dulzón, algo así, tengo entendido, de repente salía muy viscosa. Entonces hicieron casi todos los que se hospedaban en ese hotel se quejaron con la recepción de ese problema. Entonces fue de que fueron a revisar los tanques de agua, porque ellos manejaban cisternas, tanques, como lo quieran llamar. Y al abrir para revisar cuál era el problema, porque en algún punto dejó de salir agua, o sea, de un punto en que ya no salía agua, abren el tanque de agua y encuentran el cuerpo de Elisa Lam. El cuerpo desnudo de Elisa. La ropa estaba adentro del tanque, pero flotando, lejos de ella. Ella llevaba 2 semanas, poco más de 2 semanas, ahí metida. Si lo piensan, lo perturbador de esa situación es la gente que durante 2 semanas tomaba agua, se bañaba o incluso se lavaba los dientes, o la comida que preparaban con agua, porque para algo ocupan agua en la comida, consumiendo esa agua con el cuerpo de alguien ahí, alguien muerto, porque ya la encontraron muerta. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Llamaron a las autoridades, la revisaron. Resulta que ella no tenía ningún tipo de lesión sexual. Encontraron sangre en el área anal y genital, pero se podría decir que el estar tanto tiempo en el agua, eso pudiera causar eso. O sea, al hincharse tanto el cuerpo con el agua, los vasos se pudieron haber dilatado y reventado, con lo cual ahí se puede generar la sangre, pero no tenía ningún rastro de violencia. Entonces, y de ahí se genera todo el misterio de qué es lo que pudo haber pasado. Muchas personas dieron una solución paranormal relacionado a tantos asesinos seriales, tantos fantasmas. O sea, muchos creyeron que era algo paranormal, que tenía que ver con fantasmas. Relacionaban el video y decían que algún tipo de espíritu o espectro la seguía. Hay una teoría, sobre todo que para mí se me hace muy absurda, y es que esta es actual, porque esta es de 2013. Esta teoría yo la encontré actual, de hace mucho, 2 años, y es que la relacionan con el famoso juego del elevador.
ese famoso juego creepypasta. Aclaremos, juego creepypasta, que es digitando un cierto número en el elevador, digitando unos números específicos para un piso, supuestamente te teletransporta a una dimensión distinta, o sea, en el mismo hotel o en el mismo lugar, a una dimensión distinta. Y de hecho hay una banda, no recuerdo cómo se llama, Skinde, algo así, que hicieron una canción sobre Elisa Lam, pero lo enfocaron directamente a que fue algo paranormal y de hecho relacionado a ese tema del juego del elevador. No sé a ustedes, pero a mí se me hace muy absurdo eso. Entonces, la otra teoría, no, la otra no es no teoría, sino lo que la policía declaró fue de que fue una muerte accidental por su enfermedad. O sea, que fue por no tener esos medicamentos y no estar tratada como debió de tratarse, sufrió esa muerte accidental. Muchos decían que no fue muerte accidental, que el reporte real era muerte indeterminada, pero es casi oficial que es muerte accidental por el tipo de enfermedad que ella manejaba. Aunque aún con todo y eso seguía habiendo detalles que no cuadraban. Muchos seguían insistiendo en que había un asesinato, que fue secuestrada, o sea que no fue algo que ella pudiera causar, porque de hecho se argumentaba que esas tapas de los tanques eran de forma imposible de abrir a menos que fuese de una manera industrial, o sea, con herramientas, con gente especializada en herramientas para abrir ese tipo de tapas, porque el día que fueron a destapar esos tanques para verificar y encontraron el cuerpo, fueron gente con herramientas para abrirlo. Entonces, la gente argumentaba que no era posible que siendo ella una joven delgada, sin fuerza, sin mucha fuerza bruta, fuera capaz de abrir esos tanques. Y en cierta forma tendrían un punto válido, pero en YouTube un joven, no sé si llamarlo youtuber, pero fue en esa misma época de 2013, de hecho unas semanas o unos meses después del hallazgo del cuerpo de Elisa, subió él un video en el Hotel Cecil y él pudo comprobar con cámara en mano el cómo era muy fácil llegar ese, a ese lugar en específico. Todos argumentaban de que había cámaras de seguridad, había alarmas y que era imposible que ella sola llegara sin que nadie la fuera detectada, sin que nadie la detectara, pero el joven con cámara en mano, sin ser un atleta, sin ser un acróbata, un tipo James Bond, no, un joven normal, común y corriente, con cámara en mano, grabando en todo momento, pudo comprobar que de manera fácil pudo entrar hasta ese lugar, hasta los tanques, llegar hasta los tanques. Y de hecho en cierta parte del video de donde le está enseñando los tanques de agua de que pudo llegar ahí, se puede ver cómo es que hasta las tapas, son 4 tanques, 2 tapas de un tanque, una tapa de cada tanque ya estaba abierta, donde de una altura donde fácil se puede uno simplemente descolgar y llega ya a los tanques. Y si estaban abiertos, fácilmente pudo haber llegado. Lo que no se podría explicar es que cómo era posible de que si ella se aventó voluntariamente, cómo es que se pudo haber cerrado la tapa del tanque. O sea, ella desde adentro no podía cerrarlo. Entonces, hay muchas cosas que quedan sin resolver porque no tienen sentido. Ya unas cosas fueron explicadas, el hecho de que sí se podía llegar. Entonces, a este punto, sabiendo los datos que sabemos ahora, o los pocos que yo les pude explicar,
yo con lo que investigué sigue estando un porcentaje entre un 70-80% que fue un accidente por sus enfermedades y otro 20-30% de que pudo haber sido un asesinato, pero no hay pruebas que algo planeado, un homicidio. Cabe más posibilidades en que haya sido una muerte accidental. De hecho, platicando con unas psicólogas, lo que ellos me contaron es que el caso de Elisa Lam se platica en clases de psicología y es muy probable que en realidad le hayan dado un diagnóstico erróneo, que en realidad en vez de ser bipolaridad y depresión, en realidad haya sido esquizofrenia, que lo que se vio en los elevadores, regresando un poco al video de los elevadores, ella lo que tenía era estar ya alucinando, ¿sí? Al no haber tenido el tratamiento correcto, los medicamentos correctos que ella necesitaba para la enfermedad que ella estaba tomando. Imagínense, ella estaba tomando medicamentos para bipolaridad y depresión, cuando lo que ella necesitaba era medicamento para esquizofrenia. Sumen que ella no estaba tomando sus medicamentos que habitualmente se estaba tomando. Entonces sí cabe esa posibilidad de que ella ya estuviera alucinando, teniendo alucinaciones, y lo que estuviéramos viendo de comportamiento de ella en los elevadores fuera ya en la cúspide de sus alucinaciones, porque una persona con esquizofrenia puede alucinar tanto visual como auditiva, e incluso pueden llegar a alucinaciones, no sé, en el tacto, pueden sentir cosas. Realmente ellos pueden sentir cosas en plena alucinación. Entonces no sabemos qué era lo que estaba pasando por la cabeza de Elisa, pero lo que sí es paranormal no es paranormal. Muy bien, ya llevamos poco más de media hora. Yo creo que vamos a terminar aquí el podcast. Fue algo rapidito, no indagué mucho en el tema, pero espero que les guste, que les sea interesante y esta forma de platicarlo. Igual, no encontré el video de donde se comprueba que se puede llegar a los tanques. Estaba en YouTube, no lo encontré, pero en el video en el rincón de Giorgio, Jordi Wild tiene un video hablando de Elisa Lam, de hecho, y ahí él tiene el video de el muchacho que comprobó que se podía llegar fácilmente a ese lugar. Entonces véanlo, ahí están las evidencias. Él tiene una investigación más completa, más compleja de este tema de Elisa Lam. Yo solamente hablé por encima porque yo tenía ganas de hablar de este tema, de lo poco que yo había investigado ya hace mucho tiempo. Espero que les haya gustado este pequeño podcast. Si les interesa, próximamente voy a subir otro video, otro podcast, ya veré de qué tema puede surgir. Si las poquitas personas que me están escuchando ahorita quieren o tienen un tema en mente, por favor escríbanlo en los comentarios y yo me pondré a investigar para poder hablar de ese tema. Muchas gracias por acompañarme en este podcast de su canal Sombras de la Oscuridad. Espero que pasen muy buena noche y tengan horribles pesadillas.